Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver. Si han encontrado desde el 1, yo voy a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hasta aquí hemos leído. Delante del Señor, realmente estoy muy agradecido. Aunque yo congregué a la iglesia, yo desde los 19 años pensaba que yo debería ir al infierno. No es que no creí en el Señor Jesucristo, creí de que creí, pero mi pecado, ya que yo seguía con mucho pecado y ya que no había obtenido el perdón del pecado y la convicción del perdón del pecado, ¿cómo que eso tiene sentido? ¿Cómo uno puede tener realmente la convicción del perdón del pecado? En miles de ocasiones pensé en ello. En ese momento, aunque yo tenía la Biblia hasta el 18 del 1, claramente acerca de cómo nuestro pecado ha sido redimido, aparece. Pero en ese momento, aunque yo leía, no sabía qué quería decir. Hoy en día muchos dicen que somos secta. ¿Cuál es la condición más grande? Hace poco oímos gente que nos iba criticando. Ellos dicen que han venido. Ellos dijeron una mentira de que había venido en Ulsan. Nadie le dirá algo porque venga a nuestra iglesia, aunque no mienta. Él dijo que no pagamos diezmo, que no oramos. Tenemos sobre de diezmo. Él seguramente no habrá pagado. Nosotros realmente con algo que no tiene ni sentido van hablando. Lo más importante que viene a ser: somos pecadores, pero ¿cómo seremos justos? La gente,
¿Cuál es la dificultad más grande? Dios y nosotros. Hay un pensamiento distinto, un concepto distinto. Nosotros muchas veces nos amarramos al tiempo, la dificultad, debemos estar tristes, angustiados y realmente por los problemas que en adelante vendrán, uno siente dificultad. Dios es Dios, por lo cual Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios santo, así habla. Dios tiene un poder perfecto, no podemos entender todo, por lo cual con nuestro concepto cuando vemos esta Biblia, para nada podemos entenderlo. Yo fui a Brasil en esta ocasión y aproximadamente en medio de 500 pastores durante 3 días, toda la mañana tuvimos campaña desde las 9 hasta las 12. Dividimos en 2 horas y realizamos la campaña ese día. Fuimos a Perú y vinieron como 600 pastores y yo durante 3 días realicé lo mismo en Panamá también. 300 pastores se habían reunido durante 2 días. Toda la mañana anunciamos la palabra. Eso es el momento que me da más gozo en mí, viviendo en medio del pecado, estando en medio de la angustia, obteniendo el perdón del pecado, leyendo la Biblia. Cada uno de los puntos me da a entender. En primer lugar, cuando ahora pasa la primera hora, luego en la segunda hora, la mayoría de los pastores que estaban en medio del pecado llegan a entender la realidad del perdón del pecado y es muy conmovedor. Una realidad muy interesante que es cuando uno se le habla a los miembros comunes, no conocen bien la Biblia, por eso ellos dicen de una vez que es secta, pero los pastores, ellos sí saben discernir, esto es bíblico, sí o no, eso sí saben discernir, por lo cual es muy interesante compartir con los pastores. Comúnmente la gente dice que hebreo es muy difícil, que es muy difícil y que se puede realmente interpretar mal y que pastores de la iglesia pública casi no podemos ver que ellos traten la palabra del libro Hebreos. Pero para mí realmente no hay algo más fácil. Y vino un pastor líder y me dijo, pastor, ¿cómo usted puede compartir de manera tan fácil? Y la Biblia en sí, para que fácilmente ahora se pueda entender, ha sido escrito. Contrariamente, Satanás mete en nuestro corazón otras cosas y hace que sea difícil de entender. Y mucha gente piensa, la Biblia, ahora, no podemos entender toda la escala. Uno no entiende porque, uno no cree porque entiende, sino que la palabra en sí es creerlo. Por lo cual, ¿en dónde surge el problema? Nosotros, la palabra que hemos leído en 10:1, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué dice? Aquí dice, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, dice. Dios nos ha dado la ley, y también ha hecho los mandamientos. Te daré estas leyes y si cumples recibirás la bendición al entrar, al salir. También toda la oveja, toda la canasta
Pero si desobedeces, recibirás la maldición, dice Dios. El pueblo de Israel, vamos a cumplir todo. Y es una promesa con Dios, por lo cual con la ley también se le llama mandamiento. También se le dice pacto porque es una promesa. Dios nos ha dado estos mandamientos porque para que vayamos a cumplir y seamos santos y vayamos al reino de Dios. No fue eso el motivo. Después de que nos dio la ley, al momento, los israelitas habían dicho que iban a cumplir tal como era, pero Dios había dicho a Moisés para que ahora haga el tabernáculo, mostrándole el templo, y de tal manera dijo que vaya a construir en esta tierra. Cuando ahora comete el pecado, que realice también sacrificio de expiación. Si hubiese creído todo, no hubiese necesidad de hacer aquello, pero sabía que de antemano no podíamos cumplir la ley. Dios nos dio la ley, ¿por qué? En Romanos dice, la ley entró para abundar más la transgresión, para que cometan más pecado. Que Dios hace para que cometamos más pecado. Eso en Romanos aparece. Usted sabe que la ley fue introducida para abundar más el pecado. ¿Por qué? Señores, por ejemplo, ustedes, digamos que tienen cáncer. Rápidamente se debe tratar. Se debe tratar. Y uno teniendo cáncer, si no sabe que tiene cáncer, eso no podrá ser tratado. Por lo cual, cuando el cáncer se va esparciendo por todo el cuerpo, uno puede morir. Por lo cual, uno rápidamente debe conocer la enfermedad para no poder perder el periodo de tratamiento. ¿Cómo ello? Nosotros, con nuestro empeño, haciendo lo bueno, no es que podemos obtener el perdón del pecado. Con nuestro empeño no podemos obtener el perdón del pecado. Debemos venir delante de la sangre de Jesucristo. El Señor Jesucristo, aunque diga que perdone nuestro pecado, si uno no sabe que es pecador, Jesucristo, ¿para qué murió por mi pecado? Parece que está aburrido. Uno pensará así. Por lo cual, delante de la cruz, cuando uno viene, el entender que somos pecadores delante del Señor, ya que tiene la postura para obtener el perdón del pecado, la ley ahora se ha abundado más, por lo que ha sido introducido más para que aumente más la transgresión. No es que por la ley uno comete más pecado. Ah, yo cometí pecado, soy vil, soy sucio. Y esa realidad para que uno llegue a entender, por lo cual nos ha dado la ley. Pero la Biblia aparece mucho la palabra ley. La palabra ley tiene varios sentidos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en la ley de Moisés, Jesucristo dice eso. Cuando vemos por entero la Biblia y vamos discerniendo libros de las leyes, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos son libros de las leyes. Luego aparece, después de Deuteronomio, Josué, Jueces, aparecen los libros históricos. Luego, Job, Salmos, Cantares, son libros poéticos. Y luego aparece libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, y proféticos mayores, menores. Así se divide en el Antiguo Testamento. Por lo cual, lo que ahora manifiesta la ley acerca de mí, dentro de muchas cosas que van manifestando la ley, es para manifestar al Señor Jesucristo, por lo cual nos ha dado la ley. ¿Entienden? Entonces nosotros, en el día de reposo, en la ley, viene a ser el cuarto mandamiento. Recordar el día de reposo y trabajando durante el sexto día, el séptimo día,
Es el día de reposo de Jehová, no harás absolutamente nada. Tu hijo, tu hija, sea tu siervo, nadie que trabaje. Eso, la ley. El día de reposo está entre los 4 mandamientos. Ahora, no es que uno debe cumplir ese mandamiento, sino que cumpliendo el día de reposo, ¿qué es lo que ellos van enseñando? El reposo de los judíos no viene hasta el domingo, es desde el viernes que entra el sol hasta el sábado que entra el sol, es el día de reposo. Empieza el día desde que entra el sol, por lo cual el viernes a la noche, cuando entra el sol, desde ese momento empieza el día de reposo hasta el sábado que entra el sol, viene hasta el día de reposo. En el día de reposo, para que no cargue ninguna carga, los siervos cuando van subiendo al valle y van bajando y no aguantan, luego cuando ve que el sol está colgado, ya llega el día de reposo, dicen. Y cuando el sol entra, en ese momento empieza el día de reposo. Deben de descargar toda carga y nadie le puede decir nada, ni el dueño le puede decir nada. Y los siervos tanto anhelan del día de reposo. Y cuando es día de reposo, todos los días, ojalá que sea día de reposo, sin tener la carga en ese momento. Ahora, cuando no tenían la carga, recibían golpes del amo. Pero cuando el día de reposo, cuando entra el sol, deja toda carga. Ahora, cuando se ven Colosenses, sea día de reposo, por ello, para que no te cuestionen, sea quien fuera, para que no te cuestione el comer, el disfrutar, para que nadie os juzgue, porque dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Se dice que es sombra de lo que ha de venir, sea cual fuera la carga que tenga. Cuando entra el sol el viernes a la noche, se despoja de toda carga. El Señor Jesucristo es dueño del día de reposo. Sea cual fuera la carga del pecado que tenga, cuando venga delante de Jesucristo, se despoja de toda mentira y de todo carga se despoja y queda libre. Gente que dice cumplir bien con el día de reposo es cumplir con la sombra, no es cumplir con el verdadero día de reposo. En Hebreos dice, los que han entrado ya en su reposo, descansa de sus obras. Durante 6 días había creado la tierra y luego el 7º día reposó Dios. Durante los 16 días había hecho la creación y descansó el 7º día. Porque estaba muy cansado y no aguantó y por eso descansó. No, no es por eso, sino que había trabajado todo y no tenía que hacer y por eso descansó. Dios, como había descansado, nosotros dentro de Jesucristo, cuando entramos, de todo pecado descansamos mediante el Señor Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado. Y la ley, los 10 mandamientos, se le dice mandamientos también, y también los libros de las leyes, los 5 libros de Moisés, también eso también se le dice leyes. También la manera de sacrificio, eso también se le llama ley. Poquito a poquito tiene diferencia, pero cuando detalladamente vemos, tiene su sentido. En Hebreos 10:1 dice que es la sombra de lo... Dice, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué quiere decir teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas? El Señor Jesucristo, que es la imagen misma, viene para realizar el perdón de nuestro pecado. A eso se refiere. Claramente llegan a entender la ley.
Eso es lo que nos dice la ley que aquí aparece que viene a ser. Por ejemplo, el día de reposo nos libera de todo pecado a nosotros y dice que nos libera de todo pecado a nosotros. Como uno descarga toda su carga. El que diga que teniendo la sombra de los bienes venideros para obtener el perdón del pecado por las ovejas. Por ejemplo, en Levítico, desde el 4.1 Levítico por entero, aparece cómo obtener el perdón del pecado mediante el sacrificio de expiación. Cuando cometemos el pecado, ¿cómo obtenemos el perdón del pecado? Por ejemplo, el sacerdote cuando comete pecado, o cuando el jefe de la tribu comete pecado, cuando todos los miembros, o cuando un miembro común, todo el sacrificio es distinto, pero el entregar el sacrificio, sea la oveja, sea la cabra, cuando muere, en lugar de nuestro pecado, muere y nuestro pecado es perdonado. ¿Entienden? ¿Sí? Por lo cual, ahora muere la oveja, el buey, y cuando uno realiza sacrificio acerca de ese pecado, obtiene el perdón del pecado. Pero esto que viene a ser, esto también es simplemente una sombra. Oveja, buey, cuando muere y obtiene el perdón del pecado, el Señor Jesucristo viene a ser el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo viene a esta tierra cuando muere en la cruz, crucificado, perdona nuestro pecado. Y ella en realidad está explicando, y eso es lo que habla acerca de la ley. ¿Entienden? Una vez más, Hebreos 10.1, vamos a ver, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí, algo muy interesante, Hebreos 10.1. Si entiende bien, automáticamente lo que sigue uno puede entenderlo. Aquí dice, porque la ley, ¿a qué ley? ¿A qué ley? No se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la ley de sacrificio. La palabra ley se usa mediante varios ángulos, pero aquí se refiere a cómo uno realiza el sacrificio. Teniendo la sombra de los bienes venideros, aquí dice, en el día de reposo nosotros, como nos despojamos de toda carga el pecado del que nos despojemos en el día de reposo, a eso se refiere. Entra el sol el viernes y luego el sábado hasta ese periodo. Sea cual fuera la carga, uno debe de bajarlo y puede descansarlo, y se le dice día de reposo. Está de hecho que no puede cargar. ¿Cómo eso? El Señor Jesucristo ha venido como el Señor del día de reposo, y cuando ha muerto crucificado en la cruz por nuestro pecado, cuando entramos dentro de Jesucristo y de toda carga debemos descargar, ahora si cargamos sería eso pecado, dentro de Jesucristo, toda carga del pecado, ahora podemos dejarlo. A eso se refiere, y es para explicar aquello, ¿entienden? Entonces, como habla en el Antiguo Testamento, matando al cordero o el buey cuando realiza sacrificio, ¿se perdona el pecado, sí o no? ¿Por qué? Es como que no es preciso la respuesta a ustedes. Cuando mata al cordero o el buey, ¿se perdona el pecado, sí o no? Sí se perdona. Pero verdaderamente el cordero, el buey, cabra matando, obtiene uno el perdón del pecado. Pero verdaderamente, aunque obtiene el perdón del pecado, esto es sombra del Señor Jesucristo. Como Cordero de Dios vino y es nuestra sombra, verdaderamente el Señor Jesucristo muriendo crucificado, pero nuestro pecado, eso es la realidad. Sea cabra, sea oveja, el que obtenga el perdón mediante ello es una sombra. Cuando vemos en el 2 como está escrito, en el 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir? Matando al cordero, la oveja, ese sacrificio
en este periodo del tiempo se realiza aquello. Esto pertenece al periodo del tiempo, ¿entienden? El tiempo pasa. Ustedes están realmente envejeciendo. Significa que el tiempo pasó. Ayer también yo fui al Festival Guñusco y he visto a los jóvenes. Y los jóvenes, sea hombre o mujer, todos son tan guapos. Cuando uno envejece, surge problema en todo. También el rostro limpio, tiene arrugas. También el cuerpo tiene muchos problemas, ¿verdad que sí? Es así. El envejecer en sí. ¿Esto qué quiere decir? Al envejecer. Por eso, ahora el antioxidante. El maquillaje que más le gusta a las mujeres, el antioxidante. Yo no sé cuál es el antioxidante. Mi esposa, no sé si usa eso o no. Yo creo que no usa porque ella envejece. ¿Verdad que sí? Cuando veo a mi esposa, cuando tenía 50, 60 años, yo le dije que practique el deporte, le aconsejé bastante. Pero mi esposa tiene tanto pretexto. No me sale bien el deporte. Camina en la máquina de caminar que se marea. Pero rápidamente pasó los 10 años. Cuando yo le veo así que ha envejecido, está su cuerpo muy débil. Y corriendo, comiendo mucho ahora. Mi vientre está hinchado, pero ella no tiene ni vientre porque no come mucho. Y siento pena porque no practica deporte. Yo amo mucho a mi esposa, realmente. Yo le concedo todo, si no es muerte, casi todo lo que ella me pide. Y yo me pongo a pensar, yo envejecí cumpliendo el tiempo. Y parece que envejeció porque le hice sufrir, a veces siento pena. Yo trato mucho para tratarla bien. Y no sé cuánto le gusta a mi esposa, pero mi corazón realmente es así delante de Dios. Es envejecer, el hombre envejece, pasa el tiempo, envejece, por lo cual que amarrando, hay una canción que dice amarrando el tiempo, vamos a jugar en el río. No se puede. Las mujeres, ese maquillaje antioxidante, dice que utilizan la placenta de la oveja y que cuando la cría de la oveja está en el vientre, sacan eso y con eso hacen maquillajes antioxidante. Y con ello, cuando se pone eso, la piel no envejece. Claro, tendría eficacia, pero si no envejeciere, no habría ni dos que envejezcan en el mundo. Todos usarían la placenta, todos usarían ese medicamento. El que pase el tiempo, ¿a qué se refiere? Matando a la oveja, realizando el sacrificio, el pecado ha obtenido el perdón. Pero el efecto del perdón del pecado sería muy bueno que dure para siempre, pero estamos en este mundo del tiempo. La Tierra gira, tiene 4 estaciones, tiene primavera, verano, invierno, otoño, y pertenece al periodo del tiempo. Y aquí, por más que uno quiera amarrar el tiempo con la soga, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Yo, en el año 1999, mi corazón estaba muy débil. En el año 99, 2009, 2019, hace 30 años atrás. En ese momento, en el año 99, mi cuerpo estaba muy débil, mi corazón estaba muy débil. Ya casi yo me había acercado a la muerte.
Yo estaba en Daejeon y estaban construyendo el centro de la misión. Y mi corazón estaba tan frágil. Y en la construcción del 7º piso, ellos habían puesto una plataforma y yo cerré mis ojos porque casi mi corazón para. En ese momento fui a Perú y mi cuerpo estaba muy débil y siempre estaba acostado predicando nada más la palabra. Y terminando la campaña para subirme al avión que venía a Corea, los hermanos ahora se acercaron y todos dijeron, unánime, es la última vez que vemos al pastor Oxupar. Todos decían que esto era la última vez que veíamos al pastor Oxupar. En el año 1999, en ese momento, en verano, ¿será que podremos vivir 2 meses más? Y mi hijo estaba en el colegio de Estados Unidos. Yo pensaba llamar a mi hijo, porque la universidad, cuando fuese, uno puede retomar sus estudios, pero el mundo de la fe, si yo muero, será muy difícil de enseñar la fe a mi hijo. Antes de morir, quería enseñar el mundo de la fe a mi hijo. En el año 99, pensamos que era agosto. Dios había curado perfectamente mi corazón. Hasta antes de aquel momento, a los 50 años, yo pensaba ahora vivir hasta los 60 y yo iba ordenando todo. Pasó los 60, no me morí. Pasando los 70, ahora pasé ya el ciclo medio de los 70. En esta ocasión no pude dormir mucho y estaba muy cansado, por lo cual había tosido y estaba en dificultad. Yo, viendo a los ángeles, ahora los hermanos me dieron un medicamento. Los hermanos siempre me traen medicamento y me dan así simplemente. Tomando el medicamento, en el púlpito estaba ya totalmente dormido y iba platicando. Ahora también. No recuerdo para nada qué es lo que dije. No recuerdo. Estaba parado. Estaba pero totalmente cautivado por el medicamento. No sé ni cómo hablé. Sin darme cuenta, parece que yo iba hablando. Vine a Corea. No estamos en el mundo eterno, sino que estamos en un periodo cronológico. No hay nada eterno aquí. El oro, porque no oxide, eso es mentira. Fui al museo de Gyeongju. Todo el oro estaba oxidado. Estaba agujereado. También en la plata, también el bronce. Todo lo que está en este periodo del tiempo. No hay nada que no cambie. En la boda, ahora se aman el marido y la mujer. Ese amor que no cambia solamente son palabras. No hay nada que no pueda cambiar. Realmente, todo son palabras. Todo cambia. Por ejemplo, automóviles Hyundai. Cuando hacen carros, Made in, ¿qué viene a ser? Made in Corea, hecho en Corea. ¿Por qué se ha hecho en Corea? Hecho en Corea. El carro Hyundai, un coreano, hace carros en Estados Unidos. ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser hecho en Corea. ¿Por qué hizo un coreano? ¿Sí? ¿Es Corea o es estadounidense? No, es hecho en Estados Unidos. Hecho ¿en dónde se ha hecho? Ahora, ¿en dónde? ¿Quién lo ha hecho? Hecho en. Cuando lo hace en Corea, es hecho en Corea. Cuando, por más que sea un estadounidense que lo haga en Corea, si lo ha hecho, es hecho en Corea. Si un coreano va a Estados Unidos a hacerlo en Estados Unidos, hecho en Estados Unidos. Nosotros vivimos en un lugar del tiempo y sea lo que fuera lo que haga, es aquí un lugar, un periodo del tiempo. No hay nada eterno. Todo ahora
es del periodo del tiempo, matando al cordero. Ahora, mediante el sacrificio de expiación, obtiene el perdón del pecado. ¿El pecado es perdonado, sí o no? Mata al cordero y realiza el sacrificio de expiación, ¿se perdona, sí o no? Se perdona el pecado. Esto, ya que lo hace en el periodo del tiempo, eternamente no ha sido perdonado, solamente al momento es perdonado, ¿entiende? Al momento nada más es perdonado. Y yo que obtuve el perdón del pecado con gozo mientras que voy viviendo, de nuevo después de un mes, cuando uno comete nuevo pecado, uno es pecador o es justo, uno es pecador, ¿entiende? ¿Entiende bien? Ha sido ahora alabado y comete pecado, es pecador y de nuevo debe realizar sacrificio porque es periodo del tiempo. Aquí no hay nada eterno, es un espacio del tiempo en un lugar eterno. Todo lo que existe es eterno. Cuando se dice que es eterno, no tiene este cuerpo de ahora, no envejece, no cambia. ¿Cómo uno no puede entender cómo es que no vamos a envejecer? Allí toda la fábrica antioxidante fracasará, ¿entiende? Es un mundo eterno. Aquí lo que habla en Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Hace aquí por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Es algo momentáneo lo que puede lavar, eternamente no puede lavar. Llegan a entender, solamente el pecado es lavado de manera momentánea en ese momento, y aunque ha obtenido el perdón del pecado de nuevo, cuando comete el pecado, ¿es pecador o es justo? Es pecador. Y debe de realizar el sacrificio de pecado y ha obtenido el perdón del pecado, en ese momento es pecador, ¿sí o no? Es justo. De nuevo, hasta que cometa pecado, es justo. Cuando comete pecado, de nuevo se convierte en pecador. ¿Entienden? Esto viene a ser ahora cuando el Cordero de Jesucristo muere. Esto es la sombra de Jesucristo, a eso se refiere. Por lo cual nuestro pecado cuando es lavado, no es lavado eternamente. Aquí lo importante en el 2. De otra manera, ¿qué quiere decir esto? Que no podía perfectamente, eternamente dejarnos perfectos. De otra manera, ¿qué quiere decir? Si ahora ha sido lavado perfectamente, a eso se refiere, ¿entienden? Si hubiese sido, aquí dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tenían ya más conciencia de pecado. Si se lava eternamente, no hay razón para dar de nuevo sacrificio. ¿Hay necesidad, sí o no, para dar sacrificio? No hay necesidad. A eso se refiere. Por lo cual, en el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. En el 3. Pero, ¿qué dice? En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. El 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No es que acaba con el pecado, sino que acaba con el pecado que cometió. Jesucristo viniendo perdona nuestro pecado y como ejemplo nos va mostrando aquello, el Cordero cuando muere, el pecado del que se ha perdonado. Si eternamente esto puede quitar el pecado, no habría necesidad de que venga Jesucristo. En el 5, cuando vemos, porque la sangre, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste más, me preparaste cuerpo. Porque el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda, entregando delante de Dios, quedando limpios.
eternamente sí podemos estar delante de Dios. No hay necesidad de no gustar de holocaustos y expiaciones. Ahora entrega el sacrificio de nuevo se convierte en pecado, ahora entrega el sacrificio de nuevo se convierte en pecado. Ahora ha sido lavado y después de un tiempo se convierte en pecador y no quería aquello, por lo cual sea oveja, sea el buey. Ahora dice que me preparaste cuerpo para nacer como hombre, porque necesitaba el cuerpo mediante la Virgen María ha preparado. Y a eso se refiere. En el 10.1 hasta el 5, ¿logran entender fácilmente? Vamos a ver el 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí dice que realmente agrada el perfume, pero aquí dice que el Señor no le agrada. ¿Por qué no le agrada? ¿Por qué no le agrada el holocausto ni expiación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por más que sacrificio entregue, se convierte en pecador. A eso se refiere. Por lo cual, el sacrificio que Dios se goza, ¿cuál es? Entregando una vez el obtener el perdón del pecado para siempre. Ese sacrificio Dios se goza. Por lo cual, el 6.7, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí, el rollo se refiere al Antiguo Testamento, matando al Cordero, obtiene el perdón del pecado y se lava el pecado. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo te vendrá y nos perdonará el pecado, y como dibujo nos va mostrando verdaderamente nuestro pecado no puede quedar limpio y no deseaba aquello. Ahora vino para cumplir la voluntad del Señor y para dar el perdón del pecado eterno. Vino el Señor Jesucristo a esta tierra. A eso se refiere. El 8, diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. ¿Cuáles cosas te ofrecen según la ley? El 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Lo primero es que quita el matar al cordero, el buey, y en adelante el Señor Jesucristo vendrá en la cruz para el perdón del pecado y mediante la sombra nos muestra y quita lo primero y realmente lo real, que es lo segundo. Jesucristo viene personalmente y para lavar nuestro pecado lo que hizo es la cruz del Señor Jesucristo. A eso se refiere. El 10 es la palabra que bien conocemos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así está escrito, ¿verdad? En el 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda al cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hemos quedado santos. Entonces vean bien aquí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y somos santos, ¿correcto? Aquí dice que somos santos porque se arrepiente. No. No. En la Biblia dice, el Señor Jesucristo ahora, cuando perdona nuestro pecado, ¿cómo lo hace? Nosotros matando al cordero realizamos el sacrificio y en los cuernos del altar de esta tierra nosotros lo vamos pintando. Y el altar del Antiguo Testamento no es real, sino que con la sombra del cielo lo ha hecho. Por lo cual, en el altar del cielo, ya que viene a ser eterno, el altar de Dios, cuando realiza el sacrificio en el cielo, ya que todo es eterno en el cielo, el lavar el pecado, el perdón del pecado, de manera eterna se perdona el pecado. El Señor Jesucristo muere en la cruz y mediante aquella sangre no ha puesto la sangre en el altar de la tierra, sino que con su sangre fue al cielo y en el altar del cielo ha derramado su sangre.
el sacrificio que utiliza el altar, la tierra, perdona el pecado, pero es algo momentáneo, solamente lava el pecado de ese momento y cuando vuelve a cometer pecado, de nuevo, otra vez debe realizar el perdón del pecado y derramando la sangre que está en el altar del cielo. Este sacrificio lava el pecado eternamente, por lo cual una sola vez todo acaba. ¿Entienden? Ustedes, el que llevemos la vida de creencia, ¿a qué se refiere? Delante de Dios pedimos el perdón del pecado. No por eso uno tiene el perdón del pecado. No es que se perdona por el arrepentimiento. El pecado, Jesucristo muere en la cruz y mediante esa sangre es perdonado. Amén. Para lavar mi pecado. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. Para lavar nuestro pecado, aparte de la sangre de Jesucristo, no hay nada. ¿Entiende? Es cierto que uno debe arrepentirse, pero el arrepentimiento en sí no lava el pecado. ¿Entiende? El arrepentimiento ahora, si lava el pecado, Jesucristo no habría necesidad de que venga, con Juan el Bautista bastaría. Pero para lavar nuestro pecado únicamente la sangre de Jesucristo que vino por nuestro pecado, mediante otras cosas, para nada podemos lavar nuestro pecado. Amén. Por lo cual, el Señor Jesucristo, por nuestro pecado, muriendo crucificado, murió derramando la sangre, todo castigo del pecado lo recibió. De antemano, lavó el pecado para siempre. ¿Entiende? Y cuando uno no sabe aquello, no puede hacer lo suyo. La vez pasada, el misionero Terry vino a Corea. Viniendo a Corea. Ese periodo de permanencia era como de 30 días. Terminando esa permanencia, debía volver a Estados Unidos. No acabó todo el trabajo que debía de hacer en Corea. Fue a Japón y si de nuevo él regresa, otra vez parece que le alargan 30 días. No sé exactamente la fecha yo. Los hermanos comentaron que el misionero Terry vaya a Japón. Bueno. Y de Busan tomó el barco y fue a Japón. En ese momento no tenía ni un centavo de dinero. Y solamente le dimos ticket para el barco. Había un restaurante. No pudo comer absolutamente nada porque no tenía dinero. Fue a Busan y en algunas horas ya llegaría y bajó al puerto de Japón. Y los hermanos vinieron. Hermano Terry, bienvenido. ¿Usted comió? No pude comer. ¿Por qué no pudo comer? No tenía dinero. Y en el ticket del barco abajo, ¿qué dice? En este ticket está incluido la comida. No habían puesto en inglés. Pusieron coreano y japonés nada más. El pastor Terry habla muy bien el inglés. Habla mejor que yo, pero el coreano no sabe hablar. Por lo cual, ya la comida estaba incluido, pero no supo y no pudo comer. ¡Ay! Me debían decir y yo no sabía. No es que no había comida porque no sabía, no pudo comer. El Señor Jesucristo, por el pecado de ustedes, sea que fuera, cuando ha muerto crucificado, no solamente por el pastor Oxupar, no solamente para los judíos, sino para el pecado de todos, eternamente ha recibido la paga del pecado de antemano. Vayamos a creer sí o no, la carga del pecado, la paga del pecado, lo ha pagado. ¿Entiende? Por lo cual, en ese restaurante, comprando el pasaje, recibimos aquello
y habrá pagado por su comida. Cuando me subo al avión siento a veces una injusticia. ¿En qué punto? Muchos toman bebida alcohólica. Yo no sé tomar bebida alcohólica. Pero cuando no es que me subo en una o dos ocasiones, sino que yo en millones de ocasiones me subo. Ya hace 2 vueltas al mundo, ya di este año. Superé realmente las 2 vueltas al mundo y todos toman de manera gratuita. Me deberían dar otra cosa. Yo no tomo. Ustedes no me deben descontar. Realmente la paga de la bebida alcohólica. Claro, esto no tiene sentido, pero toda la paga de la comida ha sido pagada. ¿Por qué se ríen? Pastor Park Kyung-ju, cuando vino a Corea, no soy ni pastor, ¿qué tanto? Él renunció a ser pastor y se subió al avión y le pidió un vino tinto. La esposa estaba durmiendo, no veía, tomó 2 vasos. No soy pastor, ¿qué tanto? Nosotros, qué interesante. El Señor Jesucristo pagó la paga de la comida, pero cuando uno no come por no saber, no hay de otra. El Señor Jesucristo de antemano perdonó nuestro pecado eternamente. Pero por no saber, hay gente que no puede creer qué pena nos causa. Una persona más penosa. Está abierto la Biblia y no puede leer. Es fiel, ofrenda a la iglesia, hace todo, pero dice que es pecador. Aquella persona en todo el universo viene a ser el más pobre. Un anciano, cuando iba muriendo, dice que dijo: toda mi vida entregué toda mi herencia, trabajé para el reino del cielo, y al momento que me voy a morir, él sentía que tenía su pecado, que no había sido lavado. Y él iba pataleando y luego dice que murió insultando. Cuando oigo aquello, tanto dolor me causa mi corazón. Nosotros, el obtener perdón del pecado, solamente es la sangre del Señor Jesucristo lo que existe. Ustedes a veces, el corazón caliente que sienten, de igual manera el pecado está perdonado. Cuando el corazón de usted siente que está frívolo, también el pecado ha sido perdonado. Pero el matar al cordero, solamente de manera momentánea se puede lavar el pecado, pero la sangre de Jesucristo eternamente ha lavado el pecado. ¿Entienden? Por lo cual, el pastor Oxupar, aquello va enseñando. La mayoría de los pastores no conoce, cree que es pecador, pero los pastores que han oído esto mediante la misión nuestra en el año 1900, en el año 2017, nosotros en marzo hicimos el CLF de Estados Unidos. 2017-2018 ya viene a ser el 3er año y realizamos la reunión CLF en Estados Unidos y 800 pastores de ese lugar mismo y pastores vecinos del país vecino ha venido, y como 400, 500, y han sido 800 pastores durante una semana. Detalladamente les he explicado cómo nuestro pecado había sido lavado. La mayoría de los pastores se asombraron en gran manera porque querían trabajar con nosotros. También en Uganda, en esta ocasión, el pastor Seruada, oyendo esta palabra. Ahora, en la prédica de Año Nuevo, en donde se había reunido 100,000 personas durante 2 horas, había realizado el evento El Coro Gracia, y yo durante 1 hora y media había podido dar la prédica, me permitieron. Y el perdón del pecado, ustedes lo pueden ver en internet, y exactamente está explicado cómo el pecado es lavado. El pecado no lo lava uno, sino que el Señor Jesucristo lo lava. Nosotros, mediante nuestra fuerza, hagamos lo que hagamos, el pecado no podemos ahora lavarlo.
Por lo cual, por la sangre de la cruz del Señor Jesucristo, si no puede obtener el perdón del pecado, mediante otra manera, no puede obtenerlo. Así la Biblia está escrito. Por lo cual aquí en Hebreos 10 dice, ¿qué es lo que dice? En Hebreos 10:10, ¿qué es lo que dice? Hasta el 9, lo que aparece antes, ahora matando a la oveja, al buey, ese sacrificio, aunque el pecado es lavado, viene a ser una sombra, un ejemplo de la muerte de Jesucristo, eso nada más. Y el Señor Jesucristo ha venido y una vez para siempre ha dado su cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que no había necesidad para darlo en 2 ocasiones. Fue una vez para siempre y luego 2 veces. De una vez para siempre no hay necesidad de 2 veces. Con una vez acaba, porque eternamente ha lavado el pecado y con una sola vez todo el pecado de todas las personas de este universo eternamente ha sido lavado, por lo cual no es porque yo haga algo, sino que una vez para siempre, entregando el cuerpo del Señor Jesucristo, en ese momento todo nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Entienden? Por lo cual, nosotros, el Señor Jesucristo, ahora debemos creer de que ha perdonado nuestro pecado, pero aunque lavó todo como nieve nos dejó, pero hay gente que no puede creer en gran manera y eso es el dolor grande que nos causa. No puede dejar de causarnos pena. ¿Entienden? Cuando vemos nosotros en el 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En ese momento, el pecado que ha cometido puede ser lavado, pero el pecado que de nuevo comete no puede ser lavado. Y en el sacrificio, él no ha realizado el sacrificio en el altar de la tierra, ha realizado el sacrificio en el altar del cielo, por lo cual, ya que ha sido lavado eternamente, es santo, perfecto, viene a ser. Por lo cual ustedes no es que deben pedir el perdón del pecado, sino que el pecado de antemano ha sido perdonado y es creer en ello. Es muy fácil. Y Satanás, para no permitirnos creer aquello, dice que somos pecadores, que el pecado... entonces, cuando le decimos que el pecado ha sido perdonado eternamente, entonces pueden cometer pecado como quieren. Cuando realizamos en Perú el CLF, una pastora, una mujer dijo, entonces uno puede cometer pecado como quiere. La gente de alrededor dijo, ¿por qué no oye y habla su pensamiento? Todos le dijeron. Ahora cuando vemos, se nota las personas a quien le entró la palabra. ¿Podemos cometer pecado como queremos? Ella dijo, si no puede cometer pecado como quiere, todos irían al infierno. Habiendo cometido pecado como quiere, si dice que no, ahora como si fuera que uno trata que no... Para no cometer pecado, no es que tratando se logra. El Espíritu Santo debe venir en mi corazón para darnos la fuerza para vencer el pecado. No tenemos la fuerza para vencer el pecado. Es mediante el Espíritu Santo y no es mediante nuestro empeño. ¿Y cuántos logran dejar de cometer pecado porque no quiere? Yo realmente a los 19 años pataleaba para no cometer pecado y no lo lograba. Después de obtener el perdón del pecado desde aquel momento, el Espíritu Santo me guiaba mi vida de manera tan limpia. Y no por eso, perfectamente. No me refiero de que no cometí pecado, ¿entienden? Pero la sangre del Señor Jesucristo perfectamente me ha lavado, por lo cual confiamos de que la sangre de Jesucristo es precioso. El 11 vamos a volver a verlo y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Puede lavar momentáneamente nada más. El 12, ¿entienden, verdad? Todos juntos vamos a leer 1-2, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sí, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El 13, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué viene a ser este enemigo? Jesucristo lavó
nuestro pecado, pero el que dice que es pecador, el que dice que la cruz no ha podido lavar mi pecado, el que diga que es pecado, ¿entienden? Y solamente la sangre, la cruz de la sangre del Señor puede lavar mi pecado. Uno congrega a la iglesia, pero dice que es pecador. Y el decir que es pecador significa que está en contra de la cruz. Viene a ser un enemigo. El 14, todos juntos vamos a leer. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Entienden? Por lo cual, el Señor ahora, mediante ello, el perdón de la cruz, ahora dice que por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. A eso se refiere, ¿verdad? Esta palabra es tan fácil, pero es engañado por Satanás, y cuando va cuestionando en su pensamiento, claro, no va a poder entender. El 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Anteriormente la ley del Señor estaba escrito en la tabla de la piedra. Cuando venía la tentación, cuando no podía uno ir hasta la tabla de la piedra, entonces uno podía lavar el pecado así. Ahora ha escrito en mi corazón. Y dice luego, el 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. En Hebreos 10:1, realmente es tan fácil, pero perfectamente nuestro pecado ha sido lavado, pero por no poder entender aquello, hay gente que sufre por el pecado, tanta pena nos causa. Y algo más penoso, cuando anunciamos nuestro evangelio, dice que tiene la razón y nos considera hereje. Y hay mucha gente que dice eso. Tanta pena nos causa. En la última ocasión, muchos pastores, oyendo el evangelio que anunciamos, obtuvieron el perdón del pecado, han renacido, y el gozo realmente el Señor han obtenido con toda convicción. Yo confío en ello. A menudo me pongo a pensar, gente tan carente como yo me ha erigido y me ha permitido predicar este evangelio en todas las naciones, y siendo utilizado en esta obra preciosa del evangelio, si echan el corazón para anunciar este evangelio, será un gozo, una gloria inmensa delante del Señor. Con toda convicción lo creo. Todos vamos a orar. Durante un momento personalmente, vamos a tener un momento para orar.